Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No importa quién seas, todos nos encontramos en medio de problemas, de ataques de este mundo físico y del mundo que no vemos, el mundo sobrenatural. Tenemos que entender que Dios es nuestra ayuda, pero es muy significativo que en el pasaje que estudiaremos hoy, este Salmo, el Salmo 31, se habla de Dios como el Dios de verdad. Y eso es lo que debemos recordar. Si esperamos recibir la asistencia de Dios, su ayuda, su liberación, su provisión, entonces necesitamos acercarnos a Él y clamar ante Él, siendo individuos que se han sometido a su verdad. Cuando negamos la verdad de Dios, le estamos diciendo a Dios, no te quiero en mi vida. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese Salmo. El libro de los Salmos, capítulo 31. Hoy estudiaremos la primera mitad de este Salmo y vemos de inicio que David es el autor. Sabemos que David ha experimentado muchas dificultades en su vida, algunas causadas por él mismo, pero la gran mayoría es porque David tenía el deseo de servir a Dios, de ser usado por Él. Y de nuevo, cuando estamos comprometidos con el Dios de verdad, caminando en obediencia a su palabra, sometiéndonos a su revelación, deberíamos esperarlo, no debería sorprendernos. El enemigo se moverá contra nosotros. Y ese enemigo puede usar medios naturales, pero también medios sobrenaturales. Pero en cuanto a su oposición y las formas como Él nos ataca, no deberían preocuparnos, porque nuestro Dios es mayor. Al iniciar el estudio, fíjate cómo empieza. Otra vez tenemos una inscripción que, en hebreo, es el primer verso. Allí dice, al director principal de la música, el que liderará el canto de este salmo, o el que dirigirá, tal vez la orquesta, mientras ellos tocan varios instrumentos, y el pueblo de Dios adora cantando este salmo. Leemos, al músico principal, a ese director, un salmo de David. Así que este es un salmo del que tenemos la seguridad que fue escrito por David. Y aunque no tenemos un evento específico como en los otros salmos de su autoría, aquí sabemos que David está sufriendo oposición. Está bajo ataque. Fíjate en su consejo para nosotros. Él escribe esta oración, y eso es lo que este salmo es, una oración ante Dios. Y al leerlo recibimos una información muy valiosa sobre lo que debemos recordar en cuanto a Dios y sus caminos, y cómo deberíamos acercarnos a Él cuando estemos en medio de la desesperación, dificultades, pruebas y tribulaciones. Siguiente verso. David dice, en ti, oh Señor, he hallado refugio. Esta, en efecto, es una palabra de protección. Habla sobre llegar a un lugar donde, por estar en ese lugar, encontramos ayuda. Y aunque lo señalo como un lugar,
Eso también puede significar una mentalidad. Cuando miramos esta escritura, empezando dice, en ti. Y esto habla sobre el lugar al que me refiero, que no es un lugar físico, no es un espacio al que tenemos que trasladarnos, sino que es un viaje de fe, por el cual hallamos consuelo en el hecho de que Dios es nuestro Dios. Y Él nos ha hecho promesas de liberación. David está diciendo esto, y está en tiempo pasado, indicando que la confianza que David ha puesto en el Señor es completa. Por eso dice, en ti, oh Señor, me he refugiado. Y luego hace una proclamación. Vemos en este primer verso, que estamos leyendo ahora, que David muestra causa y efecto. Está hallando su refugio en el Señor y por lo tanto dice, jamás seré avergonzado. De lo que está hablando es de una mentalidad de reino. Con frecuencia digo que cuando la palabra de Dios habla de ese término leolam, que se traduce como para siempre, debemos entender que esa palabra olam es una palabra de reino. Lo que David quiere decir es esto, desde un punto de vista del reino. Cuando Dios establezca su juicio, cuando Dios reine en su reino, David dice, yo no estaré entre los que experimentarán la vergüenza. Yo no seré alguien de quien Dios se desagrade, porque David ha confiado en Dios, y como veremos, Él es un Dios de verdad. También dice, en tu justicia, y esta es una palabra para huir o escapar. Habla de alguien que recibe ayuda. Entonces dice, en tu justicia, e insisto, esto es poesía hebrea. Hay paralelismo. Vemos que uno de los elementos que nos indica qué es paralelo a qué es la gramática. Y a veces hay palabras de ayuda. En este caso, una preposición que funciona como prefijo. Aquí encontramos que hay una conexión entre en ti y en tu justicia. Cuando estamos en Dios, ¿cómo sabemos que estamos en Dios? ¿Cómo sabemos que hemos confiado en Él? ¿Cómo sabemos que Dios es realmente nuestro refugio? Es porque hemos tomado una decisión por el Dios de Israel, con el fin de conocer, experimentar, demostrar y ejecutar la justicia. No es posible que alguien sea salvo y no esté interesado en la justicia de Dios. Simplemente no es posible. Cuando entendemos quién es Dios, nos interesará lo que el Mesías enseñó, que Él vino por un propósito de reino y que ese reino es un reino de justicia. Entonces, David nos está enseñando esto. Si no estás interesado en la justicia de Dios, no estás en Él. No estás en ese lugar donde encontrarás refugio. No tendrás esa esperanza, esa seguridad de que no experimentarás la vergüenza. Solo cuando estamos en el Señor, tenemos un objetivo justo. Solo así sabemos que nunca experimentaremos esa vergüenza. Pasemos al verso 3 en hebreo, 2 en español. Ahora, habiendo dicho esto, David puede estar seguro de tener la atención de Dios. Dice, inclina a mí tu oído. David, en medio de dificultades y pruebas y tribulaciones, quiere que Dios lo escuche. Y déjame compartirte que uno de los beneficios de estar en una relación de nuevo pacto con Dios
es que podemos estar seguros de que Dios oye nuestras oraciones. Por supuesto que Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, pero el solo hecho de saber lo que todos oran no lo obliga con los que no tienen una relación de pacto con Él. Dios no tiene que oírles ni responderles. Pero como nosotros, a través de la fe en el Mesías, esa fe del nuevo pacto a través del Evangelio, podemos estar seguros, podemos orar con confianza, de que Dios efectivamente inclinará su oído hacia nosotros. Como dice aquí, inclina a mí tu oído, y rápidamente Él no solo escuchará, no solo responderá, sino que lo hará rápidamente. Libérame rápidamente. Bien, esta liberación tiene que ver con una restauración, por medio de la cual somos puestos en una situación y en una condición nuevas. De eso se trata la restauración. Y aquí está la clave. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es servir a Dios, caminar en sus estándares justos, con el fin de cumplir su propósito. David, por contexto, dice, «Estoy en ti, he hallado refugio en ti. No seré avergonzado, porque lo que a mí me interesa es tu justicia, tus estándares de justicia». Por lo tanto, por esa razón, David está confiando en que Dios oirá sus peticiones y que Él responderá y lo librará. Como dice, líbrame rápidamente. Pues Él se ha convertido para mí en una roca fuerte o en una roca poderosa. Bien, esta palabra roca, vemos bíblicamente que esta palabra está relacionada con el Mesías en diferentes lugares de la Escritura. Habla de un fundamento. Y al estar en esa roca, cuando la roca es el fundamento de tu vida, cuando la roca está conectada a cada aspecto de tu existencia, entonces podemos tener confianza de que esa roca proveerá. Así como un fundamento le da fortaleza al edificio, nosotros recibiremos fortaleza, y esa fortaleza nos hará perseverar, superar y también, una vez más, tener la victoria sobre nuestros enemigos. Sus planes y propósitos no se cumplirán. Entonces dice, Él se ha convertido para mí en una roca fuerte, en una casa, y luego tenemos la palabra para una ciudadela, que es un lugar de vivienda para soldados. Es una fortaleza para que habiten con seguridad, con confianza. Entonces, leemos, Dios, te has convertido para mí en una casa, una morada en una ciudadela, y por esa razón, todo se trata de dónde está ubicado David. Él está tomando refugio en esta ciudadela y allí puede esperar la salvación. Dice, para salvarme. Aquí vemos una correlación, de acuerdo con la poesía hebrea, entre el concepto de líbrame, rescátame, y el término salvación. En la salvación hay liberación. Salvación es una palabra de victoria que además, y aquí está la clave, la salvación tiene una contingencia, ese concepto de propósito. Es decir, quiero ser salvo por una razón, por un propósito. Les voy a dar un ejemplo para ayudarnos a entender esto. Y se trata de los hijos de Israel en Egipto. Si ellos tan solo deseaban salir de Egipto, porque no querían estar más allí, pero no tenían el menor deseo de servir a Dios, de caminar con Dios, ni ser su pueblo,
Recuerden lo que dice, lo estudiamos no hace mucho. Dios dice, yo seré para ustedes Dios y ustedes serán para mí pueblo. Nosotros nos convertimos por la redención. Nos convertimos en el pueblo de Dios. Nos convertimos en obra de sus manos para sus propósitos. Cuando digo que la salvación es contingente, es porque se basa en un deseo. No solo de escapar del castigo, no solo de ir al cielo cuando muera, sino que es un propósito que se basa en un deseo de servir a Dios. No de vivir en pecado, sino de vivir en justicia y rectitud. Y no me retractaré de esto. Si alguien me dice, quiero que Dios me salve, no quiero sufrir el castigo, pero no estoy interesado en sus planes, sus propósitos, ni su justicia. Nada de esto me interesa. Entonces no eres candidato para la salvación. Insisto, no se trata de ser salvo basado en tu conducta, en tus obras. No estoy diciendo eso en absoluto. Uno es salvo por una confesión adecuada. Quiero ser salvo, quiero ser perdonado. No con el fin de seguir en pecado, viviendo en pecado, eligiendo el pecado, sino que quiero ser liberado de todo eso, de la misma manera que los hijos de Israel no querían servir al faraón, sino que la implicación es que ellos querían convertirse en los siervos de Dios. ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? Envía a mi pueblo. Este es el mensaje que él le comunicó de parte de Dios. Ellos son el pueblo de Dios, con el propósito de servir a Dios. Entonces, la salvación, esa liberación, siempre tiene como objetivo el servir a Dios. Continúa diciendo, verso 4 en hebreo, 3 en español, porque mi roca, mi fortaleza, mi ciudadela, mi fuerte, eres tú. Por causa de tu nombre, y recuerda que nombre es sinónimo de carácter. Aquí vamos a hablar de dos conceptos al final de esta oración. Se trata de ser guiado o conducido y ser, podríamos decir, administrado. Lo que estamos aprendiendo aquí por medio de David en este salmo es, quiero ser liberado, quiero experimentar la salvación y el beneficio de esto y la razón por la que estoy agradecido, lo que quiero experimentar es que Dios me guíe, que Dios me conduzca y que Dios me maneje, que Él administre mi vida, que me diga a dónde ir, qué hacer y cuándo hacerlo. Cada aspecto de mi vida lo pongo bajo su administración. Eso es literalmente lo que significa esta palabra en hebreo moderno, un término para administrar. Entonces dice aquí, quiero liberación, he hallado mi refugio en ti, tengo esta confianza de que me responderás rápidamente, que oirás mi oración. ¿Por qué? Porque tengo el deseo de ser guiado por ti, de ser manejado por ti. Verso 5 en hebreo, 4 en español. Una vez más, él ora por esta liberación y dice, líbrame, sácame, es la misma palabra de la que se forma el término éxodo en el idioma hebreo. Habla de salir y dice, sácame o libérame fuera de la red, la cual me ha ocultado. Y esta es una palabra para estar rodeado o estar envuelto. Lo que David está diciendo es que estoy siendo atacado. Y podemos pensar en esto en relación con el estrés y la ansiedad, pero simplemente habla de estar rodeado. Y la ilustración aquí habla de tener problemas por todos lados. Por eso David dice, sácame de esto, líbrame. David no quiere estar arropado por sus problemas, sintiéndose inútil para Dios por este ataque.
Entonces dice, sácame de esta red que me ha ocultado, porque tú eres, y es una palabra para fortaleza, fuerza o poder. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos da poder. Él nos da la fuerza para que seamos liberados de los propósitos del enemigo y que podamos cumplir así los propósitos de Dios. Lo que espero que notes es que aquí vemos cómo piensa un individuo salvo. David lo ha venido revelando. ¿Cómo piensa un individuo que ha sido salvo, redimido, un verdadero discípulo de Yeshua? ¿Cómo él o ella piensa? Entonces, ellos pueden estar angustiados, pueden estar en una situación rodeados de dificultades, problemas, ataques del enemigo, quien está impidiendo que ellos cumplan los propósitos de Dios. Toda esta oración que David está haciendo, el deseo de David para que Dios se mueva en su vida y en su situación, es para que David pueda ser restaurado a ese objetivo de vivir bajo los estándares justos de Dios, cumpliendo sus propósitos, siendo útil para Él. Ese es su objetivo. Pero si ese no es nuestro objetivo, entonces realmente tenemos que examinar nuestra salvación. ¿Hemos creído en un evangelio bíblico? ¿Sabemos cuáles son los términos de este nuevo pacto? Verso 6 en hebreo, 5 en español. En tus manos, dice, he depositado mi espíritu. Aquí estamos hablando, la palabra es ruach, espíritu, pero aquí está comunicando la idea de mi alma, mi espíritu humano, mi esencia, lo que realmente soy. Y es una palabra para depositar. He comisionado, he colocado mi esencia misma, todo lo que soy, en tu mano. Mira de nuevo el texto. En tu mano he depositado mi espíritu. Y dice, redímeme, oh Señor, Dios de verdad. Para mí, este verso es muy informativo. Habla de, volvamos al principio, habla de una decisión. David dice, mi esencia misma, mi espíritu dentro de mí, lo deposito, lo entrego, lo comisiono al Señor, lo pongo en su mano. ¿Qué es la mano? La mano se relaciona con autoridad. David está diciendo algo que podríamos entenderlo diciendo que David está reconociendo la autoridad de Dios. David se está sometiendo a la autoridad de Dios. Debemos hacernos una pregunta. ¿Es eso algo que estoy haciendo? Cuando Dios me mira, ¿ve a una persona que por sus palabras, sus hechos, por cómo administra sus recursos, ¿ve Dios que soy alguien que reconoce su autoridad sobre mí? ¿Que he comisionado mi vida en sus manos para que Él reine sobre mí? Vuelve al mismo concepto de Dios, guíame y administra mi vida. David dice, en tus manos he comisionado, he depositado mi espíritu, redímeme. Y aquí está este concepto de redención. Uno de los aspectos de la redención es que trae consigo la intimidad con Dios. David está diciendo, quiero que te muevas porque quiero experimentarte, quiero conocerte mejor. Deseo esta relación y lo que estoy pasando ahora mismo obstaculiza esta relación. No me permite ser la persona que Dios quiere que sea. Quiero la redención para que pueda cumplir tus expectativas para mi vida. Señor, dice, Dios de verdad. Entonces, de nuevo,
Vemos que el fundamento para que caminemos con Dios y experimentemos a Dios en una relación de pacto con Él es que entendamos su verdad. Él es el Dios de verdad, y por eso es tan problemático cuando alguien cree en una ética situacional. Cuando alguien cree que no hay absolutos, cuando alguien no se preocupa por lo correcto y lo incorrecto. Debemos entender que la verdad de Dios es la que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Y si hay dos personas que pueden ser muy diferentes, pero los mismos estándares aplican para ambas, nunca deberíamos decir, si están en la misma situación, bueno, esto puede estar bien para ellos, pero no para mí. Absolutamente no. Las leyes de Dios, sus estándares, sus mandamientos, fueron creados para toda la humanidad. Hemos estudiado en otra lección sobre que no debemos estar en yugo desigual. No es posible que alguien diga, bueno, no debería casarme con un no creyente porque soy una persona de fe en el nuevo pacto. Pero está bien para este otro creyente, este compañero discípulo, que se case con un no creyente. No, no está bien. Los mismos estándares aplican a ambos. Se trata de reconocer la autoridad de Dios, y hacerlo significa que te sometes, como dice aquí, al Dios de verdad. Siguiente verso. Dice, yo odio a aquellos, y el término aquí es ha-shmorim. Significa guardianes. Pero en este caso, la palabra shomer a menudo tiene que ver con alguien que guarda la palabra de Dios. Lo que dice aquí, David dice, y son palabras muy fuertes, él dice, he odiado a los guardianes, y luego tenemos la palabra para vapor, y también vanidad. Algo que no tiene importancia duradera y que es algo vano. La mayoría de los eruditos, al menos desde un punto de vista rabínico, entienden que lo que David está diciendo tiene que ver con la idolatría. Esta vanidad es idolatría. Y David dice, odio a los que guardan ídolos, que basan su vida en prácticas de idolatría. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, seguimos leyendo. Dice, pero yo en el Señor he confiado. En hebreo, cuando decimos he confiado, usan una preposición diferente, que significa hacia. Y el propósito de eso es que confiar en Dios nos mueve hacia Dios. Solo en hebreo podemos entender este punto. David, una vez más, está haciendo una dicotomía, un contraste, señalando a esos que confían en la vanidad, en esas cosas que no tienen nada duradero, porque los ídolos van y vienen, los ídolos no duran, los ídolos se desgastan, los ídolos pueden astillarse, los ídolos pueden dañarse, no son eternos. David dice, odio a aquellos que guardan, que observan estas prácticas vanas. Pero yo, en contraste con ellos, pero yo en el Señor he confiado. Una vez más, habla de esta fe, esta confianza, esta dependencia. Esta manera de David, basando su vida, sus decisiones, sus palabras, cada aspecto de su existencia, basándolo todo en la verdad de Dios, confiando en la palabra de Dios. Noten el resultado de esto. Leamos el siguiente verso, 8 en hebreo, 7 en español, donde dice, y yo me regocijaré y me alegraré en tu gracia. Ejasadeja.
Esto significa en tu gracia. Lo que encontramos, basado en las leyes de la poesía hebrea, es que estamos viendo la relación entre confiar en Dios y ser receptor de su gracia. Tú necesitas experimentar su gracia, y eso significa reconocer tu necesidad de perdón, entendiendo la necesidad desesperada que tienes de la misericordia de Dios. Nuestra esperanza de recibir gracia parte de reconocer nuestra pecaminosidad. Déjame compartirte esto tan importante. Cuando estás caminando en gracia y eres receptor de esa gracia, tú serás a alguien que no querrá estar conectado o estar cerca del pecado, cerca de la impiedad. Ya lo hemos visto, la verdadera fe nos mueve hacia Dios, como lo dicen los versos anteriores. Aquí David dice, como he confiado en Dios, leámoslo de nuevo, dice, yo me regocijaré y me alegraré en tu gracia. Esta alegría y esta felicidad vienen del resultado de la gracia en la vida de una persona. Sí, podríamos hablar del perdón de los pecados, pero hay una relación directa entre la gracia de Dios y la voluntad de Dios. Lo digo con frecuencia, pero las personas no lo captan. Cuando estoy caminando en gracia, lo que veremos no es que el pecado abundará, Dios no lo quiera, sino que caminar en la gracia de Dios me moverá a la voluntad de Dios y a la manifestación en mis decisiones, en mi conducta, en mis palabras. Todo estará relacionado con la justicia de Dios. Y todo esto surge cuando veo, aquí está la verdad de Dios, y quiero reconocer su autoridad en mi vida, implementando su verdad a mi vida. Cuando hacemos eso, el resultado es justo lo que dice aquí, alegría y felicidad. Además, este Dios que ve, dice, tú has visto en mí, o tú has visto mi aflicción. Es un término para pobreza, y lo que muestra es lo siguiente. A través de la gracia, encontramos la provisión de Dios. Cuando entramos en este pacto de redención a través de la sangre del Mesías, lo hacemos tomando la provisión de la gracia de Dios que salva, perdona y es un instrumento de su misericordia que es mediada hacia nosotros. Pero lo vital y fundamental es que será la gracia de Dios la que se convertirá en la fuente de su provisión para mi vida. Cualquier cosa de la que carezca y que sea necesaria para cumplir su voluntad. No para cumplir mis deseos terrenales, no para que pueda convertirme en lo que yo quiero ser. La verdadera espiritualidad no se trata de nada de eso. Dios está obrando para hacerme lo que Él quiere que sea. Él me conforma a su propósito, a su voluntad. Y lo que David está diciendo es que uno de los resultados de la gracia, sí, es alegría y felicidad, pero también esta gracia, que está conectada al nuevo pacto, trae consigo que Dios, dice, has mirado, en tiempo pasado, mi aflicción, o podemos decir, mi pobreza, y tú conoces los problemas de mi alma. Aquí vemos otra vez esta palabra alma, que habla del individuo como tal, la esencia de la persona. Entonces David dice, tú conoces todas estas cosas, y como he recibido tu gracia, tú estás atento a todo esto. Y la implicación es que Dios, como es tan bueno, como es tan generoso, se moverá para proveer. Él verá y responderá a la posición en la que estamos, para movernos a donde Él quiere que estemos. Leamos el versículo 9 en hebreo, 8 en español. No me entregues
en la mano del enemigo. ¿Por qué está eso allí? Porque sin la gracia de Dios, entendamos, la gracia de Dios también nos convierte en personas alegres. Usualmente cuando encontramos esa frase, me regocijaré y me alegraré, estamos hablando de adoración. Dios nos da una gracia que nos posiciona donde lo podamos adorar con alegría. Por tal razón, y esta es una declaración, cuando miramos aquí, leamos con cuidado. Dice, y no me entregarás en la mano del enemigo. Ese enemigo no tendrá autoridad. No es una petición, es una declaración que David está haciendo. Entonces dice, no me has entregado en la mano del enemigo. Me has hecho estar de pie. Y aquí está. Me has hecho estar de pie sobre un amplio lugar. Y la ilustración es fácil de entender. Si estamos en un lugar muy estrecho y pequeño, será fácil caer. No tenemos un buen fundamento. No tenemos el soporte. Pero lo que está diciendo aquí es que cuando adoramos con alegría, cuando somos receptores de la gracia de Dios, cuando Dios está mirándonos y viendo lo que necesitamos, todo eso nos pondrá en un fundamento firme y amplio sobre el cual estaremos de pie. Por esto dice, ten gracia, oh Señor, porque hay muchos problemas. Literalmente, problemas hay donde estoy. David está hablando del hecho de que está en problemas causados por el enemigo, por sus ataques contra él. Y es casi como esta situación. David le dice a Dios, tú me has liberado, has tenido gracia conmigo, y David ha sido restaurado. Y mientras David crece en obediencia y compromiso, ¿qué pasa? El enemigo regresa, y David una vez más ora por otra liberación. Mire de nuevo este verso. Creo que es el verso 10 que dice, ten gracia, oh Señor, porque en problemas estoy. Y dice, mis ojos, él está mirando esto y dice, mis ojos se desvanecen, se vuelven débiles, se consumen. ¿En qué? Es un término para ira, y esto se refiere al enojo que el enemigo tiene por él. Una vez más, cuando somos un vaso fiel de Dios, podemos esperar que el mundo nos odie y esté enojado con las decisiones piadosas que tomamos. Entonces dice, mis ojos, viendo lo que están tramando, lo que están haciendo, dice, mis ojos se consumen en enojo, y mi alma, y usa aquí la palabra literal para estómago. Está hablando de esta área de la cintura que se refiere a nuestro fundamento mismo. Cuando David opera, y esto es lo que yo creo que se está diciendo aquí, cuando David opera basado en el sentimiento, en las emociones, en el enojo, mirando, observando y prestando atención a la ira del enemigo, esto no traerá un buen resultado para él. Pero cuando David, y fíjate a dónde va la escritura, dice en el verso 11, porque mi vida está llegando a su fin. Y luego está una palabra para estar consumido por un trabajo duro, y mis años, dice, en suspiros. Entonces, ahora vemos que todo esto está hablando de cómo el enemigo lo está afligiendo. Todo lo que está pasando. Una palabra muy fuerte para gemidos o suspiros, y esta palabra que habla también de sufrimiento, de una manera muy específica.
Su vida, dice, está llegando a su fin y dice, en mi iniquidad, mi fuerza falla y mis huesos se consumen. Porque para todos mis enemigos me he convertido en oprobio. Y para mis vecinos, dice, grandemente. Y en temor para todos los que me conocen, mis conocidos. Dice, y los que me ven afuera, huyen de mí. Entonces David, después de decir todas estas cosas buenas, vemos que está bajo una intensa, de hecho, hasta ahora, el momento más intenso de este salmo es justo este. Y fíjate cómo comienza. Él clama antes, volviendo a nuestro texto donde dice, ten gracia, oh Señor, porque tengo problemas. Comenzando en el verso 10. Ahora vemos el impacto de este problema, de esta angustia, de esta desesperación, y de cómo la gente piensa de él, convirtiéndose en un oprobio, siendo alguien que nadie quiere ver. Huyen de él cuando lo ven afuera. Dice, he sido olvidado como un muerto de sus pensamientos. Es literalmente la palabra corazón, pero está relacionada con los pensamientos. Me he convertido en un vaso que está roto. David está lleno de desesperación. Lo que creo que podemos tomar de esto es que David ha dicho cosas maravillosas en fe, declaraciones extraordinarias a las que necesitamos aferrarnos. Pero como David está avanzando bajo la administración, la guía del Señor, con Dios manejando su vida, David se siente en un ridículo para el público, en víctima del enojo colectivo, en un objeto de oprobio. Y todo esto comienza a pasarle factura. Se siente olvidado como uno que ha muerto y siente que es un vaso roto. Mira ahora el verso 14. Porque he oído mucha calumnia. De nuevo, la gente está hablando en su contra. Esto implica que son mentiras, pero las están repitiendo mucho. Y el temor, y la implicación es cosas que le causan temor, está por todos lados. Y en su consejo unidos por mí, o literalmente contra mí. Entonces, en el consejo que han tomado juntos contra mí, dice que han determinado, este es su objetivo, tomar mi alma con maquinaciones. David está desesperado. Aunque ha proclamado todas estas declaraciones maravillosas anteriormente en este mismo salmo, ahora está en un punto donde parecería estar totalmente quebrado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que los enemigos parecen haberte quitado lo mejor de ti? Y aunque dices, Dios me responderá rápidamente, Él me pondrá en este fundamento firme. Él es mi roca, mi refugio, mi fortaleza, mi poder. De repente, Dios parece estar muy distante. ¿Qué haces en momentos como ese? Bueno, vamos a cerrar con esta pregunta. Vamos a cerrar este tiempo de estudio pensando en cuán desesperado se siente David, cuán solo, abandonado y olvidado está. Es como si fuera un muerto caminando entre la gente. Ninguno de sus vecinos, ninguno de sus conocidos está allí para ayudar. Cuando te encuentras en una posición como esa, ¿qué debes hacer?
Bueno, de eso hablaremos en la segunda parte de este salmo la próxima semana. Hasta entonces, que Dios te bendiga ricamente. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.